Hola de nuevo. Como les había adelantado en el anterior video, ahora vamos a empezar este, a hablar y a estudiar los métodos para determinar las soluciones particulares YP. Y el primero de ellos es el conocido como método de coeficientes indeterminados. Este método se basa en hacer una conjetura razonable de qué forma tendría esta solución particular. Y al hacer esta conjetura, vamos a suponer que digamos, la función solución va a tener sus coeficientes constantes y desconocidos. Y para poder solucionarlo, tenemos que encontrar los valores de estos coeficientes constantes. De alguna manera, como estamos tratando de adivinar la forma final de YP, puede que sea un método de adivinanza, ¿no? Puede parecer eso. Sin embargo, este método ha estado tan bien estudiado que no es una adivinanza, es un método sistemático cuando se conocen ciertas formas del término no homogéneo R de X. ¿Cuándo podemos aplicar este método? Va a depender mucho de la forma que tenga el término no homogéneo. El requisito básico es que esta función R de X solo tenga un número finito de derivadas linealmente independientes. Es decir, que Rx puede ser una constante k, un polinomio de cualquier orden en términos de x, una función exponencial y las funciones seno de alfa o coseno de alfa x, o cualquier número finito de sus productos, donde como podemos ver, k y alfa representan siempre constantes. ¿Ok? Eso es muy importante. También aquí les establezco que si cualquier término en la supuesta solución particular YP es una solución de la ecuación homogénea asociada, entonces la forma indicada de YP debe multiplicarse por la potencia entera más baja de la variable independiente X, hasta que cada término en YP difiera de cada término en la solución homogénea. Esto está un poco raro, lo vamos a ver con más calma en los ejemplos, pero les puedo adelantar, digamos que nuestra solución homogénea va a tener la forma e a la x por c1 más c2 por e a la 2x, ¿no? Que nuestra solución o polinomio característico nos dijera que los valores del polinomio sean 1 y 2. Y que cuando nosotros decimos que YP tiene una forma e a la 2x por una coeficiente constante indeterminado, que es lo que vamos a encontrar, pues vemos que la solución general va a ser C1 por e a la x más C2 por e a la 2x más YP a por e a la 2x. Pero podemos ver que este término que estoy proponiendo para la solución particular se repite en la solución homogénea. Es a lo que se refiere esta parte. Eso no puede ser porque entonces cancelaríamos o más bien agruparíamos estos términos y las constantes C2 y A se cancelarían para solo tener C2. Prácticamente desapareceríamos nuestra solución particular. Como evitamos eso, pues simplemente multiplicamos por la potencia entera más baja de la variable independiente x. Es decir, si yo en lugar de proponer que sea a a la e a la 2x, propongo que sea a por x, ya con eso me aseguro de que no pueda simplificar términos semejantes y que mi solución particular se mantenga en la solución general. Okay, esa es una breve explicación de a lo que se refiere toda esta teoría, pero lo vamos a ver con más calma en los ejemplos.
Ya que la función o el término no homogéneo debe tener las formas que les comenté hace dos diapositivas, también puedo decirles en este momento que no podemos aplicar este método si el término homogéneo incluye un logaritmo de x o a la inversa o 1 sobre x, tangente de x y también el arcoseno de x, entre otras formas, ¿ok? Pero estas son de las más conocidas que existen en el, eh, digamos, en las aplicaciones importantes y que invalidan el uso del método de coeficientes indeterminados. Otra cosa, ya que nosotros solo hemos visto y en general solo se conocen métodos sistemáticos para resolver ecuaciones diferenciales homogéneas que tengan coeficientes constantes, como regla general vamos a aplicar este método también solo cuando la ecuación diferencial homogénea relacionada tenga coeficientes constantes, porque es en este tipo de ecuaciones diferenciales cuando encontramos el polinomio característico o la ecuación auxiliar. Es decir, necesitamos resolver esta ecuación diferencial homogénea relacionada. Puede ser que digamos que la resolvamos si son de coeficientes constantes, o puede ser que de alguna manera conozcamos la solución aun cuando sea de coeficientes variables y entonces podemos aplicar el método. Sin embargo, ya que no existe un método sistemático de resolver ecuaciones diferenciales con coeficientes variables, pues realmente es muy complicado aplicar este método cuando ese es el caso, porque no podemos resolver fácilmente la ecuación homogénea relacionada. Y aquí les presento la tabla 3.2 que está en la página 134 del Cengel y que nos da algunas formas particulares de solución cuando tengamos ciertas funciones en el término no homogéneo de las que ya vimos. Generalmente cuando tenemos una constante a, nuestra solución particular va a ser otra constante o un conjunto de constantes, ¿ok? Diferente probablemente de la constante que existe en el término no homogéneo. Cuando tenemos un polinomio de x representado por an a la xn más an menos 1 por x a la n menos 1 hasta que tengamos un término o un término independiente, pues realmente nuestra solución particular va a ser prácticamente el mismo polinomio, pero con unos coeficientes indeterminados, que son los que vamos a encontrar al final. Y que probablemente sean diferentes de los coeficientes iniciales de nuestro término no homogéneo. Lo mismo pasa cuando tengamos senos y cosenos, o incluso las sumas de senos y cosenos. Lo que tenemos que proponer es el seno con otro coeficiente, el coseno con otro coeficiente, o si tenemos la suma, pues de la misma manera la suma de las funciones seno y coseno. Si tenemos una exponencial por un polinomio, pues la propuesta va a ser igual a la exponencial por la solución propuesta del polinomio, que es cambiar los términos o los coeficientes del polinomio a una forma diferente o a un valor diferente más bien. Si el polinomio no existiera y solo existiera la función exponencial, pues la solución propuesta también sería la función exponencial por un coeficiente indeterminado. Las combinaciones lineales igual del exponencial con el seno, el coseno o sus sumas, podemos ver que es prácticamente el exponencial que multiplica la propuesta de las funciones seno y coseno de la diapositiva anterior. ¿Okay? Y pues si es tan complicado como el exponencial por un polinomio por la función,
pues vamos a tener lo mismo. El exponencial, la propuesta del polinomio y que multiplique también a la función trigonométrica. Fíjense que cuando tenemos este tipo de casos, no tenemos por qué proponer coeficientes indeterminados por cada función, porque si yo hiciera e a la cx por xn, ya tengo el coeficiente a n. Si yo pusiera otro coeficiente aquí, por ejemplo c1 o d1, pues esto sería d1 por an, pero d1 por an sería prácticamente una constante, ya que ambas son constantes. Por eso solo se propone generalmente en el polinomio. Si solo estuviera la función e a la cx o solo la función seno, pues podemos ver que podemos proponer el coeficiente constante que multiplique esas funciones. Y pues bueno, eso sería prácticamente en general, como un resumen, podemos decir que es prácticamente la misma función que encontramos en el término no homogéneo, pero con un coeficiente cambiado. La tarea del método realmente es encontrar el valor de ese coeficiente. De nuevo cuenta, les dejo la bibliografía. Revisen sobre todo estas páginas de las 125 a las 135. Hay varios ejemplos de solución para muchos casos de este tipo de ecuaciones diferenciales no homogéneas. Y bueno, y en la 193, 194, estas recuerden en el libro, primero ven para segundo orden y estas son para orden n. En este caso, como aquí hacen mucho hincapié para segundo orden y para órdenes superiores es prácticamente lo mismo, lo único que tenemos que hacer es resolver la ecuación diferencial homogénea primero, la parte de la y de p para resolver el término de Rx, pues es prácticamente igualito. Entonces no hacen mucho hincapié en este caso, pero también revisen los ejemplos para que chequen lo que les estoy diciendo, que es prácticamente el mismo método en cualquiera de los dos casos. Les veo en el siguiente video, vamos a ver varios ejemplos y les agradezco como siempre su atención. Hasta luego.